Dentro de este plan de Macri, donde no ha hecho ningún ajuste todavía, porque al final el ajuste de tarifas todavía siguen llegando facturas con cero. Y tenemos el dólar en términos reales ya es el mismo de diciembre de 2001, así que ajuste cambiario no ha habido ninguno. Algo en algunos sectores vinculados con la eliminación de retenciones o bajas retenciones. Pero el dólar en términos reales no es muy lejos del de diciembre de 2001. Fiscalmente estamos peor que el año pasado. La baja de la tasa de inflación es poco sensible, anualizada, ¿no? Si Trump llegara a hacer el plan de infraestructura que tiene pensado, son 3 puntos del Producto Bruto Americano. 3 puntos del Producto Bruto Americano es casi el PBI de Argentina. Sí. Trump va a hacer un mega déficit fiscal. Como allá los déficits fiscales se financian con deuda, no es como acá que lo llamás al muchacho del Banco Central para que te emita y me olvido de Sturzenegger como concepto, ¿no? Eso sin duda es menos plata para los países que están muy lanzados a colocar deuda como Argentina, sin duda. ¿Qué hubiera dicho Kicillof ante el tema este de Trump? Porque estos dicen la culpa de lo que nos pasa va a ser por Trump. Pero vos me querés hacer pensar con cabeza de Kicillof, pero a mí no me da la cabeza para pensar tan mal. Te invierto a otra persona. Dale. Labaña acaba de decir que lo que hace Macri, Pratgay y Sturzenegger es una mezcla de menemismo y proceso militar de Martínez de Oz. ¿Qué te parece? Bueno, Labaña debería guardarse a silencio porque la verdad participó, yo no sé si en los 70 tuvo alguna participación con alguno de esos planes cavernícolas de controles de precios, pero con Alfonsín seguro que fue funcionario. ¿Te acordás que se fue diciendo... Basta de esto? Estuvo en mucha relación con el tema del Plan Austral. Labaña es responsable de una parte importante del kirchnerismo, responsable o corresponsable de verdaderos desastres en Argentina. Así que me parece que su palabra vale poco. Tampoco ha lugar la comparación mía con Labaña. Yo no voy a razonar como Labaña. Yo no razono tan mal como Labaña. Bueno, ¿y quién razona bien o algo parecido? En Argentina a vos? hay Sí. Mucha gente que razona mucho mejor que yo incluso. Jorge Ávila, Ricardo López Murphy, Carlos Rodríguez, Agustín Monteverde, Roberto Kachanowski, mucha gente. Sí, alta, la inflación sigue alta, 25% de inflación anualizada hoy. Es una inflación que te coloca entre los países más altos del mundo, de inflación más alta. El problema del macrismo es su soberbia bondadosa, te diría. Parecen buenos, pero son tan soberbios como los anteriores, que eran cavernícolas de la agresividad que tenían. Pero son soberbios, porque el problema no es que lo hacen ellos. El problema es que hacen algo que no funciona independientemente de quién lo haga. Es como si viene alguien después de Macri y quiere emitir deuda para financiar déficits fiscales. Lo hicieron antes y termina mal. Esto, a repetición continua, ¿cómo crees que termina? Dale con la deuda, dale con la deuda. Te prometen algo además, que es el ajuste de algún día para bajar el déficit, que no está ocurriendo en el primer año. Después de las elecciones. Está bien, pero no ocurrió en el primer año con todo el poder. Que lo van a hacer. Y después de las elecciones te van a decir, buscamos la reelección en 2019. Si Macri dijo que quiere ser reelecto, a lo mejor. Sí, sí, claro. Entonces, esto no funciona, pero no funciona no porque yo sea malo con ello. No funciona porque ellos hacen algo que no camina. ¿Vos no notás que hay cada vez una más abierta contradicción entre la política, digamos, de expansión fiscal de este gobierno y la política de restricción monetaria de este mismo gobierno? Bueno, si vos lo ponés así, te diría, ellos han hecho una política monetaria algo dura para bajar la inflación y la han compensado para que la actividad no caiga tanto en su cabeza con una política fiscal blanda. El problema es que la política fiscal blanda la han financiado básicamente con deuda interna este año. Los únicos que han colocado deuda externa han sido las provincias. El gobierno se ha financiado con deuda interna propia y del Banco Central. Y la política monetaria blanda, pero en dura, ha sido para bajar algo la inflación. Organismos del Estado. Sí. Y la política monetaria dura ha sido para bajar la inflación. Con la idea que si vos bajás la inflación, eso te reactiva la economía porque vos dejás o parás la caída de los salarios o de los ingresos reales. Pero bueno, como la política fiscal es muy expansiva, de hecho hay más déficit este año que el año pasado, eso te juega en contra de las expectativas. Porque si vos sabes que el déficit fiscal no baja, algún día ese déficit fiscal hay que pagarlo. O algún día vas a tener que tirar la toalla con la deuda y emitir pesos otra vez. Ergo, la tasa de inflación se mantiene muy alta. Por eso la política monetaria te ha generado recesión.
La recesión está causada como consecuencia no de la restricción monetaria en sí mismo, sino como que el plan económico no goza de una credibilidad enorme. Entonces, cuando vos ajustás y el plan no es creíble, obviamente te mandás a la recesión. Estás casi comparando esto al fenómeno que ocurrió en la época que De la Rúa era presidente. Sí, al principio lanzaron la famosa tablita Machini y ellos llegan y hacen un apretón monetario. Mandaron la economía a la recesión. En ese sentido se parece, estamos años luz en 2001, por supuesto, ¿no? No hay ninguna chance de un 2001 hoy en Argentina, ninguna. Solo por el hecho que la economía no está dolarizada, ya de por sí eso cambia del día a la noche las circunstancias, ¿no? Por lo tanto, estamos como sin salida. No, bueno, sin salida. Mire, si el señor Macri no quiere cambiar 180 grados, si quiere el triángulo de la decadencia, tiene que ajustar para poder tener alguna recuperación. Si no ajusta, ahí la recuperación no sé si viene y si viene va a durar poco. Yo no soy adivino, ¿viste? O sea, no puedo adivinarte hoy exactamente qué va a hacer Trump, las consecuencias de lo que haga Trump, pero, a ver, lo que tengo muy claro, pero no porque lo diga yo, sino porque hay que analizar con un poco de rigurosidad la historia. El camino de hacer déficit financiado con deuda termina en algún momento con problemas para pagar la deuda, ¿o no? Ahora todos han hecho lo mismo. El mecanismo de financiar déficit con emisión en algún momento termina generando un problema de inflación alta, ya sea porque la emisión genera inflación o porque vos perdés reservas de tanto emitir y un día tenés que devaluar y la devaluación también genera de inflación en el corto plazo al menos. Entonces, el problema, señor Macri, señor Peña, Pradegay, quien sea, no es que lo hacen ustedes. El problema es que lo que hacen ustedes está mal. Y está mal no porque lo diga yo, sino porque la historia argentina demuestra que está mal. Porque en los últimos 56 años, desde que hay estadísticas fiscales razonables, en 52 de 56, Argentina tuvo déficits fiscales. ¿Y qué pasaron en esos 52 años? 4 crisis homéricas, como pocos países tuvieron en el mundo. Rodrigazo, Martínez Dios, la hiperinflación en el 2002. Entonces este no es un problema de PER, es un problema de que lo que hacen está mal. Y eso termina mal si siguen así a repetición continua. Tendrán un veranito el día que ajusten. O si Trump no coloca mucha deuda, bueno, o si la buena cosecha del año que viene los empuja, o el blanqueo empuja, pero son cosas muy chiquititas, muy amarretas, muy amarretas. Para Macri sería aguantar hasta las elecciones y después veremos. Gracias. José Luis. Acá tengo presentes, traje presentes. Muy bien. Pero este presente tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿A dónde apunto? Acá. Acá, ¿así? Dalai Lama, camino hacia el Nirvana. Mis queridos amigos, mis queridos televidentes, el 2017, con Trump, con los sindicatos acechando el gobierno de Macri, año de elecciones, y yo diría, la avenida del éxtasis hay que tomárselo con calma. Muy bien, te agradezco, para ustedes es el libro, los invito ahora a conversar con alguien que nos va a decir de qué hablaron un presidente con otro presidente hoy a las 3 de la tarde, el señor Trump y el señor Macri. Y si no nos dice, no nos cuenta eso, nos va a contar otras historias sobre el tema Trump y cómo hay que manejarse con la política norteamericana, sobre todo con los republicanos. En un minuto nomás, Andrés Cisneros. Gracias, José. Un placer.